Bienvenidos a este tema que he titulado Surgimiento y desarrollo del secularismo, el desafío para la iglesia cristiana. Leo en la palabra del Señor Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si habéis pues resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo tiene una preocupación permanente, podríamos decir, por su iglesia, por la iglesia de su contexto, y que por revelación él pudo ver que la iglesia avanzaría a través de los siglos. Y él deseó a través de este mensaje, su objetivo, su propósito era dejar muy claro que la iglesia, el cristiano, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, debemos reconocer que aunque vivimos en este mundo, nuestra mirada, nuestros pensamientos siempre deben de elevarse más y más y más a aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Lamentablemente, a través de los siglos, ha habido ideas y pensamientos contrarios a lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses 3. Han surgido hombres y mujeres, filósofos, pensadores, que han planteado ideas de origen humano. Voy a compartir algunas de estas ideas brevemente, que son las ideas que han venido ejerciendo influencia a través de los siglos y que hoy día no han desaparecido. La primera idea es el fatalismo. Los griegos asociaban el fatalismo con la ley natural y ellos tenían una frase similar a esta. Te sucedió esto porque ya te tocaba. Los gnósticos la relacionaban con la idea de que todos tenemos un destino final y que es fatal. Existen dichos, costumbres y prácticas en todos los pueblos que testifican de la fuerza de que esta filosofía ha tenido en las diferentes culturas donde se ha manifestado de diferentes maneras. Otra idea, otro concepto muy popular y reconocido es el escolasticismo. Anselmo, 1133 a 1109, es considerado el padre del escolasticismo. Él estableció el principio que dice: creo, por lo tanto entiendo. Insistió en la preeminencia de la fe sobre la razón y dejó bien claro que la razón debe ser empleada solo en la medida que se da apoyo a la fe. Sin embargo, Abelardo, 1142 después de Cristo, surge con una premisa opuesta. Entiendo, primero entiendo, por lo tanto creo. Y de esta manera ya se fue dejando en la mente del estudiante la idea de que no era primero creer para luego entender, sino que era primero entender, es decir, usando el proceso de la razón para luego, si se quisiera, luego creer. Si hay evidencia suficiente, entonces puedo creer. Otra idea muy popular que ha venido a través de los siglos en la corriente del pensamiento humano es el renacimiento. Con esta se rompen todas las ataduras y restricciones
que le impedían al hombre ser realmente libre y soberano. Con las ideas básicas del Renacimiento, el hombre llega a ese punto de decir: yo soy un hombre maduro, puedo pensar por mí mismo y no necesito de nada foráneo, nada fuera de mí, y menos de una revelación o una escritura revelada de parte de Dios. El mensaje del Renacimiento básicamente era, ellos decían, el hombre tiene dentro de sí el poder para liberarse y encontrar la respuesta a todos los problemas humanos. Otra idea que ha llegado a ser muy popular es el iluminismo, propuesta por el famoso filósofo Immanuel Kant. Ellos proponían lo siguiente: los intelectuales y los filósofos comienzan a ver el cristianismo como un obstáculo en el camino del progreso de la humanidad. Ellos empezaban a proponer que ser cristiano era algo supersticioso, era una barrera para el desarrollo del pensamiento humano. Los llamados caballeros del racionalismo concluyeron que el cristianismo entonces debe ser hecho a un lado o en su defecto eliminado por completo. Las primeras ideas de incertidumbre comenzaron a ser sembradas. Les voy a dar algunos ejemplos. Ludwig Feuerbach, el famoso teólogo y filósofo alemán, fue el que dijo: Homo nomi Deus, el hombre es Dios. El filósofo Gastón escribió: mirad, ahí está el enemigo, cuando pasaba frente a los templos. Él sabía que se estaba predicando el Evangelio de Cristo, y sin embargo él pasaba frente a esos templos y decía: el enemigo ahí está dentro de esos templos. Martin E. Marty sugiere que con el iluminismo se produce el cisma definitivo entre el cristianismo y la ciencia. Con el iluminismo, los intelectuales creían haber llegado a la madurez de edad. Ya no necesitaban ni de la religión, ni del evangelio, y menos de Dios. El diálogo con Dios, según el iluminismo, había terminado. Ahora el nuevo intercambio, el nuevo diálogo es con Kant, Darwin, Marx, Nietzsche, Feuerbach, Freud y otros filósofos de ideas similares. Otro concepto que ha venido a hacer mella en la corriente del pensamiento humano es el deísmo. El deísmo propone la religión sin revelación escrita. Por eso ellos afirman: ya no hay necesidad de creer en la palabra de Dios. Yo puedo observar, puedo evaluar, puedo sacar mis propias conclusiones, y para eso no necesito de Dios. Otras corrientes paralelas son denominadas el determinismo y el positivismo. ¿En qué consiste el determinismo? Afirma que lo que está determinado permanece y no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiarlo. Kant y Hegel fueron sus mayores proponentes. Resulta en un sentimiento de abandono total porque no hay nada que el hombre pueda hacer para resolver la confusión humana, dicen los deterministas. Ya no se toma en cuenta la intervención divina. Dios está ocupado, está alejado, separado de la experiencia y la historia humana. Por lo tanto, nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. El positivismo sostiene que todas las ramas del conocimiento humano llevan a una misma raíz llamada la unidad científica o el método científico.
Augusto Comte es el padre del positivismo moderno. Comte creía que era gracias a la razón que la humanidad estaba llegando a un nuevo nivel, la madurez, una nueva altura intelectual. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? Es por medio del método científico, responde Comte. Es así como verdaderamente llegamos a conocer lo que está en nuestro entorno. El racionalismo, brevemente lo comparto, decía: el hombre está despertando de un sueño fatal. ¿Y cuál era ese sueño fatal? Bueno, el propuesto por el Evangelio de Cristo, que Cristo vino, vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo y es nuestro divino intercesor y pronto volverá por los suyos. Eso decía dice el racionalismo, los filósofos que propusieron el racionalismo. Ese es un sueño fatal que debe ser descartado. Encontramos que con el racionalismo y estas otras filosofías de origen humano, la figura creada, es decir, el ser humano creado a imagen de Dios, poco a poco se fue diluyendo, se fue desfigurando. Y ya no era un ser humano creado a imagen de Dios, sino que ahora el ser humano debía de él analizarse a sí mismo y llegar a su propia conclusión en cuanto a su origen, desarrollo y destino. Ahora ya no era una historia que estaba en control, bajo el control de Dios, es decir, la historia de la humanidad bajo la dirección, el control divino. Ahora, dicen los proponentes de estas filosofías, nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia, con nuestro propio desarrollo, y nosotros vamos a decidir y determinar el destino al cual deseamos llegar. Pronto llegó la revolución, de diferente manera, la cultura, en lo militar, en lo social. Pero la revolución industrial de manera peculiar, mientras que el hombre medieval tenía un centro de la existencia que giraba alrededor de Dios, con el amanecer de la era moderna, la máquina, fuimos testigos de un incremento en la secularización del pensamiento del hombre. Ahora, en la mente del hombre y en el corazón del hombre, para el hombre moderno, Dios ya no era una experiencia personal. Eso se lo dejaban para las mentes débiles y supersticiosas. El hombre moderno, con la capacidad de razonar y llegando a entender que era el arquitecto de su propio destino, ya no dependió de Dios, sino que se volvió completamente autónomo, pragmático. La máquina, ahora el hombre tenía un aliado. La máquina, la mecanización, los procesos mecánicos, llegaron a ser el gran aliado del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque la máquina no exige que piense, que razone, que reconozca el bien, el mal, la luz, las tinieblas, la verdad, el error. La máquina no exige nada de eso. Y sin embargo, pronto el hombre se volvió esclavo de la máquina. Esa máquina que no le exige aparentemente, en el fondo realmente la máquina se ha vuelto el amo y señor del tiempo, de las familias, de los individuos, porque esa máquina requiere que un hombre vaya y encienda el switch
Requiere que el hombre le ponga aceite y si se descompone el hombre tiene que pasar tiempo reparándola y se reconoce. La máquina ha sido de muchos beneficios, ha aportado mucho en la historia humana. Pero desde el punto de vista filosófico, la máquina es un opresor. Esa máquina que no le demandaba obediencia, ni lealtad, ni fidelidad, ni honestidad, ni veracidad. Esa máquina ha traído nuevas formas de esclavitud. Y llegamos pronto al tiempo moderno, la llamada época de la Bastilla a la muralla de Berlín. El modernismo no se lo puede definir. Es escabullidizo, ya que abarca mentalidad liberal, materialismo, el método científico, se ajusta con las ideas seculares y se ajusta también con el deísmo, se ajusta a todas estas otras ideas y filosofías. El hombre moderno vive dividido en su interior. Hay por lo menos 3 maneras de ver cómo es que esta división interna lo está carcomiendo, lo está destruyendo al hombre moderno y que ahora ya es posmoderno. La primera fisura en el corazón humano del hombre moderno y posmoderno es el hecho que comenzó a negar la existencia de Dios. La segunda fisura, si negó a Dios, era muy fácil que llegara entonces a negar y rechazar la palabra de Dios revelada. Y la tercera fisura en el pensamiento del hombre moderno, que ahora es posmoderno, es llegar a creer que la razón humana está por encima de cualquier revelación o de Dios mismo. Por eso, el gran edificio del pensamiento humano, de ese hombre imprudente descrito en los evangelios, es un edificio que ya en el presente, en el nuevo siglo XXI, está dando muestras de las paredes ya están resquebrajadas. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿cuánto tiempo más va a durar este gran edificio del pensamiento humano? Por eso los filósofos de la razón, de la incertidumbre, ellos son considerados los grandes enemigos del Evangelio. Philip McLean advierte que el hombre secular está apostando a terminar en la catástrofe de la fe. ¿Por qué? Porque repudia todo aquello que tiene que ver con lo eterno, lo divino, la revelación de Dios. Porque cree que la fe es completamente irrelevante para su existencia. Los filósofos de la incertidumbre, como Ludwig Feuerbach, él dijo, el secreto de la nueva teología está en estudiar al hombre y no a Dios. Y él fue el que afirmó, Dios ha muerto. Y cuando se le preguntó, ¿cómo es eso? ¿De que Dios ha muerto? Sí, lo miro en cada templo vacío. Lo observo en cada congregación que dicen proclamar el amor de Dios y no viven el amor de Dios. Para mí, Dios ha muerto. Karl Marx dijo, la religión no es otra cosa que la señal de una criatura oprimida, el espíritu de un ser sin fuerza y valor. Con su efecto narcótico, la religión solo produce un efecto ilusorio en lugar de una verdadera felicidad profunda y real. Y Marx concluyó,
siendo que la religión no puede resolver el problema del dolor y el sufrimiento. Por eso, la religión y quienes la practican deben de ser eliminados del planeta Tierra. Nietzsche, otro filósofo de la incertidumbre, él dice: la moral de los cristianos es esclavizante. Los temas del Evangelio niegan la realidad presente, son el vehículo de un clérigo para controlar a las masas populares. Creer en Dios paraliza la mano, el intelecto. Y él concluyó: siendo que el hombre ha alcanzado la madurez intelectual, yo no necesito de Dios. Otro filósofo de la incertidumbre, Lenin, afirmó: la religión es la mayor de todas las enfermedades, la mayor de todas las infecciones. Y eso es muy sorprendente, especialmente en el contexto que estamos viviendo de esta pandemia mundial. Uno de mis propósitos primordiales, dijo Lenin, es que la religión como tal sea descartada. No tiene importancia, y más, no tiene lugar en esta nueva sociedad que estamos construyendo. No hay lugar para la fe ni la revelación. La pregunta de este momento es: ¿dónde está tu mirada y dónde está mi mirada? El apóstol Pablo nos recuerda: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué tanto rechazo contra Dios? Fred Graham dice así: el hombre rechaza a Dios porque no encuentra a ese Dios de amor. Le es difícil encontrarlo entre las máquinas. El hombre rechaza a Dios porque todo lo que no es comprobable es relegado al terreno de lo incierto. El hombre rechaza a Dios porque no puede participar del dolor humano, es decir, creen que Dios no ayuda en medio del dolor y el sufrimiento humano. El hombre ha decidido rechazar a Dios porque no tiene interés, es decir, Dios no ha mostrado interés en la problemática humana. Albertus Camus, otro filósofo, dijo: matar a Dios es llegar a colocarse el hombre mismo en lugar de Dios. Es llegar a disfrutar la eternidad, no en un futuro distante, sino aquí, ahora, en esta tierra. Yo no necesito de una salvación allá atrás, un evento histórico, ni una salvación en un evento futuro. Yo soy salvo porque tengo mi capacidad, porque tengo mi fuerza, tengo mi intelecto para sobrevivir las vicisitudes en esta tierra. De esa manera y con esas ideas es como el hombre ha construido ese edificio sobre la arena. Es la manera como el hombre ha llenado ese edificio de ideas y filosofías y conceptos tan terrenales que han buscado de esa manera deshacerse de Dios y del Evangelio. Y sin embargo, Pablo te dice a ti y me dice a mí: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.